Damos gracias a Dios en esta mañana que nos concede la oportunidad de estar juntos, reunidos, glorificando al Señor. A usted que está en línea, Dios lo tiene con un propósito. El propósito es mostrarle su amor de una forma especial. Y a usted que no nos escucha en vivo, pero nos escuchará posteriormente, Dios sigue pensando en usted. Quiero, antes de comenzar, presentar a mi esposa y que ella les pueda dar un saludo. Que el Señor le bendiga a todo el pueblo y como dice la palabra del Señor, de Jehová es la tierra y su plenitud y el mundo y de los que en él habitan. Él tiene cuidado de cada uno de ustedes, tiene cuidado de su pueblo, el pueblo que le adora, usted hermano que está en línea y como decía mi esposo, si posteriormente verá esta transmisión, el Señor tiene algo para su vida, para su alma y para salvación suya. Que el Señor le bendiga en este día y dejo con ustedes a mi esposo. Abrimos nuestras Biblias en esta oportunidad en el libro de Hechos, capítulo 7, versículo 20. He titulado a esta predicación A la manera de Dios. Si usted se ha preguntado alguna vez por qué yo he hecho cosas y le he pedido a Dios cosas y generalmente cuando nosotros le pedimos al Señor, Señor, haz esto, de una vez le decimos qué es lo que va a hacer y cómo lo va a hacer. Y si a usted le ha pasado que a su manera no fue, aunque oró y ayunó, ahora vamos a ver cómo es a la manera de Dios. Hechos, capítulo 7, versículo 20. La palabra del Señor nos dice así. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios. Y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y en sus obras. Moisés, un hombre que nosotros hoy sabemos su propósito, pero una cosa es ver la historia en retrospectiva cuando ya se escribió y otra cosa es estar escribiendo la historia. Y tú estás escribiendo tu historia, pero Dios ya sus obras están acabadas y conoce tu historia hasta el final. Él ha preparado para ti bendición. ¿Qué preparó el Señor para Moisés? Primero que nació. Tenemos un bebé que la Biblia describe como un bebé hermoso que nace. Esa es una gran bendición nacer. De todas las semillitas que tu papá le regaló a tu mamá, tú venciste. ¿Por qué? Porque Dios te dio la oportunidad de estar con Él en la eternidad. El hecho de nacer y de ser un bebé hermoso es de las pocas veces que la Biblia resalta tan insistentemente la hermosura de alguien. Porque la regla general es que engañosa es la gracia y van a la hermosura y que la mujer que teme a Jehová será alabada. Y la regla general es no mires a su estatura, porque el Señor ve el corazón y conocemos esa regla general. Pero en esta excepción que la Biblia recalca tanto la hermosura es porque tiene Dios un plan. Además de ser un bebé hermoso, un agradable delante de Dios, es el sueño de todo cristiano, poderle agradar porque nosotros somos como su hijo. Pero cuando este bebé, que nosotros sabemos que hay un plan de Dios en él, nace, es expuesto a la muerte, dice la Biblia. ¿Por qué es expuesto a la muerte? Porque Dios lo ha tenido en su bien para gloria de su nombre. Y cuando Dios algo lo selecciona para gloria de su nombre, el enemigo también quiere exponer al fracaso lo que Dios ha escogido. Igual con Jesucristo, el niño nació, Jesús, y Herodes manda matar a los niños en esa época. Y en esta oportunidad la persecución era contra los niños de los hebreos. La madre lo tuvo en resguardo 3 meses y luego de los 3 meses yo ya no puedo mantener a este niño. Si los soldados vienen, ¿qué hago con el niño? ¿Cómo no lo saco para una ventana? No lo puedo meter abajo de una cama. Si lo escuchan y vienen los soldados, ejecutan a mi hijo. Pero Dios estaba orquestando un plan divino a favor de Moisés y la madre toma la decisión de ponerlo en una canastilla, ponerla con brea para que sea impermeable al agua, ponerla entre los juncos del río. La hora del baño de la hija de Faraón. Y aquí es donde nosotros vemos que la historia nos
dice a nosotros que es vista la canastilla y el niño es encontrado dentro de la canastilla. Y al ser encontrado, la hija de Faraón lo ve. Pero adivine qué vio, un niño hermoso. La Biblia resalta tanto la hermosura de Moisés cuando era niño, esos cachetes de manzana rosada o roja, por decirlo de esa manera, porque Dios había dado esa provisión de cachetes rosados, porque iba a enamorar a la hija de Faraón de él. Hay cosas que tú crees que no son trascendentes, pero Dios te ha dado provisión aún en las cosas que tú no piensas. Pero ¿qué ocurre? El niño es resguardado prácticamente bajo la cobertura de la casa de Faraón, y al ser resguardado, el niño es enseñado en sabiduría. El niño es poderoso en palabras y poderoso en obras. Se hace joven, se hace grande, y bajo la crianza de su madre Jocabed, ese niño tenía una llama en su corazón. Jocabed le decía: tú eres hebreo, tú eres del único Dios. No es Isis, no es Horus, no es el Nilo, es el Dios que hizo los cielos y la tierra. Y el corazón de ese niño se instruía, el corazón de ese niño ardía, la llama crecía. Y le decía quizás su madre: Dios te trajo con un propósito. Estás en la casa de Faraón con un propósito. Dios ha prometido que nosotros saldremos de esta tierra. Iremos a una tierra que fluye leche y miel. La que dijo a Abraham, a Isaac y a Jacob. Esa promesa de Dios está vigente. Y el corazón del niño crecía, se hacía fuerte, se hacía grande. Tenía un propósito. Pensaba: Dios me tiene con un propósito. Yo ahora he crecido. Ahora soy poderoso en palabras, poderoso en obras. Pero yo sé que soy hebreo, yo no soy egipcio, yo soy de Dios, yo no soy de Horus, yo no soy de Ra, yo no soy del Dios Sol, yo soy del Dios que se le reveló a Abraham, a Isaac y a Jacob. Un niño con convicción, un joven con convicción, un adulto con decisión. Llega el momento en este versículo que este hombre era poderoso en sus palabras, en obras, y él llegó a una conclusión: estoy listo. Como dice la alabanza, para este momento he llegado, para este momento nací. Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. Y Moisés dijo: yo llegué. Muchas veces tú has tenido sueños y proyectos que tú has dicho: oye, Señor. Te levantas ese día y dices: hasta estoy erizo de la unción que siento. Y dices: hoy va a pasar y hoy va a ser. Y Moisés se levantó así ese día. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón visitar a sus hermanos. Los veía como hermanos, era parte de esa nación. Cuando vio que uno era maltratado por otro, hirió al egipcio, vengó al oprimido. Y cuando dijo eso es: ya inicié la liberación. Porque él pensaba, dice Hechos 7:25, él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya. Un hombre de convicción férrea, como Juan el Bautista. Como Juan el Bautista le preguntaron: ¿quién eres? Soy una voz que clama en el desierto. Él sabía quién era delante de Dios. Y Moisés, en esta edad de 40 años, él sabía para qué había sido llamado. Y dice: hoy es cuando. 40 años visita a sus hermanos, pero sus hermanos, dice la Biblia, no lo habían entendido así. Pero Moisés, con decisión firme, al siguiente día se presenta delante de unos que reñían, y los ponía en paz a 2 hebreos y les decía: varones hermanos, ¿por qué maltratáis el uno al otro? Y el que maltrataba a su prójimo, lo que hizo fue, en vez de reconocer que era un líder de Dios, lo rechazó. Le dijo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Y quieres tú matarme como mataste al egipcio? Un error, una decisión, un hombre muerto, un libertador. Y dice que Moisés lo que hace es: vivió como extranjero en tierra de Madián. Se amarró las sandalias en la mañana como libertador y se las quitó en la noche como exiliado. ¿Qué hacer cuando te levantaste con fe? Y cuando te levantaste, que ese día sería la respuesta, que ese día sería la liberación, que ese día sería la obra de Dios, que ese día se había todo confabulado para que ahí se manifestase la gloria de Dios. Pero cuando duermes te das cuenta que en esa manifestación no se dio como tú la esperabas. Esa respuesta no se dio como tú la pensabas. Que lo que tú hiciste no resultó como tú querías.
Entonces tenemos a un Moisés que pasa en 24 horas de la nobleza de la adopción al destierro con las ovejas. Un israelita que había sido criado en un palacio egipcio, sus compatriotas eran esclavos, pero Moisés vivía con privilegios, comía de la mesa real, educado en las escuelas refinadas, sabía las artes del combate, sabía lo que era la milicia egipcia, sabía que era tener honor comer a una mesa, y se levanta en la mesa, quizás dijo: este desayuno que hoy me como aquí es gracias a ti, Señor, porque tú me has puesto por libertador y en este día se manifestará tu liberación. Y se encuentra en la noche cenando en el desierto, cenando solo, quizás cenando entre ovejas, cenando como desterrado. ¿Qué hacer cuando pasaste de la A la Z y no sabes la explicación? ¿Qué hacer cuando pasaste de lo ferviente a que te angustie la duda porque no pasó lo que tú ocurrías? Moisés pensó definitivamente, lo que la Biblia nos deja ver es que Moisés pensó que este era un cambio permanente. Lea toda la historia de Moisés o busque todos los Moisés, la palabra Moisés que aparece. No aparece ni un solo ápice en el que Moisés creyese que el cambio era momentáneo. Moisés pensó que el cambio era permanente. No existe evidencia bíblica que haya albergado jamás la intención de regresar a Egipto. Pero hay un día, 40 años después, un hombre cansado, un hombre más viejo, 40 años le habían hecho olvidar el sueño del libertador. 40 años que había dicho: ¿por qué no resultó la liberación en el día que yo di el grito de independencia? 40 años después dice la Biblia que pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto, en el monte Sinaí, en la llama de fuego, en una zarza. Y le dice Dios desde la zarza: ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, he oído su gemido, he descendido para liberarlos. Pero aquí viene el boom para Moisés. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. 40 años después. Moisés, descalzo delante de la zarza, confiesa: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? El Moisés de los 80 es un hombre que pregunta: ¿quién soy yo? El Moisés de los 40 es un Moisés poderoso en palabra y poderoso en obras, sabiendo que él era el instrumento de Dios para liberar al pueblo. Pero 40 años después le dan un yo diferente. Algunas veces las negativas o los pasos del tiempo, Dios está buscando darte a ti un yo diferente. A mí me pasó en una oportunidad en el trabajo. Recuerdo que hicieron unos movimientos que yo estaba muy triste. Y más que triste, asustado con los movimientos. Yo pasaba de un área muy cómoda a una área para mí que era muy peligrosa. Y yo recuerdo que eran varios movimientos los que hicieron. Y en ese nos juntamos los compañeros y se supone que el hombre de fe era yo. Los puse a todos en rueda, nos agarramos de la mano y oramos al Señor. Y les dije yo: el Señor va a resolver esto y el decreto que dieron en contra de estos movimientos, el Señor lo va a revocar. Y yo me levanté con toda la fe. Los demás estaban inspirados por mi fe y dijeron: sí, Dios lo va a hacer, Dios lo va a hacer. Y yo le dije a los compañeros: Dios va a cambiar esto. Hemos orado, hemos creído, he anunciado. Y yo dije: yo lo he testificado delante de los que no te conocen también, Señor. Pasó la semana y cada vez que llevaban un memorándum yo esperaba: aquí viene. Pasó otra semana y yo esperaba el mismo memorándum: aquí viene. Pasó un mes, pasó un año, pasaron 3 años, 4 años, 5 años. Y hasta la fecha no se dio lo que yo creía. Sentí quizás lo que sintió Moisés. Yo sentí: Señor, me dejaste en ridículo delante de los demás. ¿Sabes qué? Yo ya ni les voy a predicar porque hasta de la mano hice que se agarraran todos. Y el silencio de Dios
no decía nada. Y yo reclamaba y decía, Señor, yo creo, recuerdo que en esos días, en esa noche, por algún motivo yo oré mucho más, reprendiendo, pasó mucho tiempo más del que acostumbraba y yo reprendí, yo me levanté hasta más fortalecido de la oración y diciendo, hoy fue Dios, por eso fue la oración, por eso me invitó a ese tiempo de comunión con Él y todas mis convicciones se las llevó el tiempo. Mis convicciones que pasarían ese memorándum, mis convicciones que cambiaría y que tuve que hacer. Entender y aprender cuando le dije, me dejaste en ridículo. Dios me dijo, yo ya te conocí ridículo. El que te dio dignidad fui yo. Yo soy tu gloria, yo soy tu honra. Yo te conocí sin Dios y sin esperanza. Yo te vi entre tus sangres y yo te dije, vive. No habían cortado el cordón de tu ombligo y yo te dije, vive. Entonces no te habían salado, no te habían curado, no te habían lavado y yo te dije, vive. Estás pensando en ti a los 40. Moisés, estás pensando en ti a los 40. Pero no se trata de quién eres tú. Se trata que yo soy el que soy. Y me le revelé a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, pero en mi nombre Jehová no me le revelé. Yo soy el que soy. Si yo le digo a los hijos de Israel, ¿quién me envía a ustedes? Dile, yo soy. Moisés, se trata de mí, no se trata de ti. Primera lección para nosotros. Dios no te respondió porque tal vez todavía se trata de ti. Para mí todavía se trataba de instrumentalizar la oración. Hay que reconocer una cosa, hay una cosa que es la fe en Dios y otra cosa, la fe en la fe, es diferente. En la fe yo decreto, yo declaro, ya lo dije, la confesión positiva, pero Dios no aparece su voluntad en todo esto. Yo le digo, Señor, yo sé que vas a hacer esto y es más, Señor, hasta yo te lo digo que lo tienes que hacer y lo vas a hacer porque tengo fe. Y Dios dice, ¿dónde queda mi carácter, mi dignidad? Si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy Señor, ¿dónde está mi respeto? Y Dios lo que primero que nos quiere enseñar es que Él es Dios y yo oveja de su prado. Entonces el Moisés a los 80 años Dios lo llama. Moisés no habría ido, tú no lo hubieras enviado, pero Dios sí lo llama. ¿Por qué? Dios llama a Moisés. Dios llama a Moisés por un motivo específico. El motivo es que a Dios no le anula su propósito el tiempo. Pero Moisés decía, pero yo ya no tengo el sueño. Señor, yo ya no quiero ir. Yo no tengo el sueño de ser libertador. Envía por quien tú tengas que enviar. Yo envío por quien yo digo que yo voy a enviar. Y yo te envío a ti, a ti, a ti. Pero yo fallé allá. Pero Señor, allá no me escucharon la oración. ¿No escuchaste mi oración? Sí, no la respondí. Pero yo estoy contigo. ¿Pero por qué no la respondiste? Porque hay propósitos que son exteriores, propósitos interiores y propósitos eternos. Por ejemplo, yo quería que Dios me sacara de esa área porque no quería sentir el miedo de lo que veía. Y Dios no me sacó. Me cayeron más cosas y más cosas que me daban miedo. Y yo le decía, ¿por qué me enfrentas más seguido con el miedo en lugar de evitarme el miedo? Porque quiero que venzas el miedo. Porque en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Ese es el motivo. Porque tengo un propósito interno y tengo un propósito eterno. Pero tú solamente tenías un propósito momentáneo. Entonces, encontramos a Moisés, Dios llamándolo en esta oportunidad. ¿Qué tienes que hacer tú cuando no pasó lo que tenía que pasar? Eso lo hemos experimentado todos alguna vez. Nos resultó lo que oramos, nos resultó lo que proclamamos y algunas veces me ha pasado que no resultó lo que predicamos. Me ha pasado que digo yo, hoy va a pasar esto en la predicación, porque el mensaje está así y esto me habló a mí. Y yo quiero decirle a Dios, aquí te hago tu cuadrito, Señor, y esto que me ministró a mí, ahí tú vas a reventar y Dios no revienta. Ahí va a ser, Señor, no es. Señor, ¿por qué no es? Estás confiando en lo que tú piensas, en lo que tú haces, en lo que tú diseñas, en tus tiempos, en tus espacios. Déjame ser Dios
y deja de ser Dios. Cuando tú entiendes que Él es Dios, entonces ¿qué puedes hacer? Solamente puedes decir, tú eres el gran yo soy. Tú eres el que me sustenta. No es mi plan, no es mi tiempo, no es mi espacio, pero puedo confiar algo que tú me llamas por nombre. A Moisés lo llamó por nombre y le dijo, Moisés, Moisés. A ti Dios te llama por nombre y aunque hayan pasado 40 años, Él te dice tu nombre y te llama para cumplir en ti el propósito que Él tiene. Pero ¿qué hizo Moisés cuando las cosas van mal? ¿Qué hace Moisés cuando cae en una crisis existencial? Toda su existencia, Jocabed le había dicho, tú eres un libertador, hijo. Y en el momento de manifestarse como libertador, se apaga el sueño más rápido de lo que se gestó. ¿Y qué haces tú cuando tu sueño se ve apagado? ¿Qué haces tú cuando tu oración no se ve contestada? ¿Qué haces tú cuando tu diseño de ministerio no se concretó como tú querías? Todos hemos hecho planes y no todos hemos terminado la vida en los planes que la hemos hecho. Algunas veces fuimos a caer a un trabajo, fuimos a caer a algo que no era lo que nosotros esperábamos. Pero sobre todas las cosas podemos decir, tú estás conmigo y me has sostenido y me has sustentado. Yo no entiendo muchas cosas, no sé muchas cosas, pero es tú el que me sustenta. Entonces lo que el Señor hace con Moisés es llevarlo del yo de Moisés, que entienda que no es ese yo y le deshace el yo al punto que dice, ¿y yo por qué? Si yo no soy nadie para liberar. Exacto, tú no eres nadie, porque el que los libera soy yo, le dice el Señor. Cuando tú le das al Señor la posición que Él debe de tener, ya algo cambió en tu vida. Pasaste de ser el yo color verde a ser el yo color blanco, por decirlo de esa manera. Pasaste de ser el yo que no tiene de Cristo al yo que se parece a Cristo. Pasaste de ser el yo sin salvación al yo con salvación. De ser el yo sin transformación al yo con transformación. El punto más importante es que Moisés necesitaba aprender algo acerca de sí mismo, y al parecer ya lo había aprendido, porque después de 40 años, Moisés, dice Dios, ya estás listo, y te voy a enviar a ti a liberar a tus hermanos. Y le dice Dios a Moisés, en el versículo que leímos, que les mencioné, ven, te enviaré a Egipto. El pobre Moisés no sabía que todavía estaba inscrito en la nómina de libertadores de Dios. Había colgado la bandera de libertador. Había colgado las sandalias de la lucha. Había colgado la espada de la batalla contra Egipto. Se había quitado el casco de defensa ante los ataques egipcios. Había dejado toda la armadura, es más, dicen que la vendió y la cambió por unas ovejas. Dicen que un día salió en la champita Moisés y dijo, se vende armadura egipcia, ningún uso. Me la puse 12 horas y me la quité en la noche. Y dice que le dijeron, ¿qué te dan por eso? Te doy unas ovejas. Pues vale, soy pastor del todo, dijo. No soy guerrero. Y así vivió como pastor, se casó como pastor, creció como pastor. Y el yo potente que tenía, lo disolvió para que conociera al yo, que es el gran yo soy, no él mismo. En este punto, dice la Biblia que Moisés va y todos conocemos lo que Dios hace con él. La Biblia nos dice en el versículo, antes de ver ese versículo, la Biblia nos dice que Dios envió a Moisés, porque Dios lo tenía aún inscrito en la nómina de libertadores. ¿De qué nómina ya te bajaste tú en la vida? Pero Dios te tiene inscrito todavía en la nómina. Es que yo soñé que sería un predicador. Es que yo soñé que sería fiel a Dios y he sido más infiel de lo que he sido fiel. Dios todavía te tiene en la nómina de los fieles. Una vez una persona me decía, no me dijo la palabra frustración, pero vi yo que estaba frustrado. Esta persona estaba frustrada porque me decía, hubo unos años en que yo era como casi la mano derecha del pastor
Y yo estaba y yo hacía y en todo, y yo me sentía bien con eso, me sentía satisfecho, me sentía lleno. Yo estaba pendiente, abría la iglesia, cerraba la iglesia, hacía lo otro, predicaba eventualmente, y de repente me di cuenta que ya el pastor tiene otras personas. Yo me siento mal, no sé qué hacer, he perdido como la existencia de eso. Yo le dije, comience por un lado, le dije, no comience por el micrófono, comience por los zapatos. Cuán hermosos son los pies sobre los montes del que anuncia, son los pies, no el micrófono. Primero hay que tener pies antes de tener micrófono. No se enamore del micrófono, enamórese de los pies que anuncian. Háblele a alguien, dígale a alguien, comparta a alguien. Es que tengo miedo de hablar. No hable, compre un tratado y ore. Es que no tengo para comprar tratados. Escriba un versículo bíblico y déselo a alguien y ore por esa persona. El ministerio comienza aquí y ahora de todos los que quieren servir a Dios. Porque no se necesita una tarima, no se necesita un micrófono. Se necesita decir, yo soy siervo tuyo y yo soy tuyo y yo hablo de ti y yo comparto de ti y yo les testifico de ti. Cuando tú comienzas de esa manera, tú te das cuenta que aunque tú creas que no estabas en la lista de predicadores, Dios te tiene. Cuán hermosas son los pies. Tú solo necesitas una cosa para predicar: boca y pies. Pero es que no tengo para el micrófono. No, boca y pies. Es que no me prestan el púlpito. Boca y pies. Y a Dios comienza y hace con Moisés. ¿Qué ocurre con Moisés? A este Moisés, a quien habían rechazado diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que le pareció en la zarza. Es decir, Moisés a los 40 en el banco de suplentes, a los 80 como titular. Déjame preguntarte, ¿en qué banco has sentado tus sueños? ¿En qué banco has sentado tus sueños de servir al Señor? ¿En qué banco sentaste tus sueños de serle fiel al Señor? Hay gente que le ha sido tan infiel al Señor que solo conoce la limpieza por la sangre y no conoce la limpieza por la palabra. La sangre te limpia de tus pecados. Le dice, Señor, esto he hecho. Pero la palabra te purifica, te endereza, te hace semejante al Hijo de Dios, te hace verlo de gloria en gloria y ser transformado. Déjame decirte, si tú solo te has limpiado por la sangre de Cristo y la sangre de Cristo, bendito seas. Pero ahora yo te invito a que te limpies por la palabra. Porque el que decían que era infiel se transformó en fiel. El que decían que era tibio ahora se ha encendido. El que decía que era dormido ahora ha despertado. Y la Biblia dice que despertemos porque está más cercano el día de nuestra salvación. Es que yo no sé caminar, es que yo cojeo para caminar. Que no salga lo cojo del camino y hacer senda derecha. Es decir, lo que tú eres, lo que tú tienes, lo que tú no tienes, Dios lo puede tomar y hacerlo a la semejanza del Hijo de Dios. Es que yo soy así, pues porque eres así. Es que yo soy malo, pues porque eres malo. Solo hay uno bueno. Toda buena dádiva y don perfecto proviene del Padre de las luces, pero en Él no hay sombra de variación, no hay sombra de variación, no hay sombra de variación. Tú te vas a desilusionar de ti antes que Dios se desilusione de ti. Porque la esperanza de Dios no está puesta en ti. La esperanza de Dios está puesta en la economía de la salvación. El Padre que provee, el Hijo sacrificado y el Espíritu Santo que te edifica. La economía de la salvación de Dios es más grande que tus debilidades. La economía de la salvación de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son los que obran en nosotros. ¿Cómo mantenernos nosotros en los momentos difíciles? ¿Cómo mantenerte tú? Cuando el sueño se ha disipado, dice cómo se mantuvo Moisés en el desierto, Hebreos 11. Terminamos con ese versículo. Fíjese que hay una forma de mantenerse cuando no se ve la salida del túnel. Hacer lo que Moisés hizo exactamente en Hebreos 11, 24. Dice la Biblia, cuando habla del capítulo de la fe, por la fe Moisés, hecho ya grande, se rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Tenía por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Pero la Biblia nos dice que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón.
Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Moisés perdió su armadura, pero no perdió al invisible. Moisés perdió su posición, pero no perdió al invisible. Moisés perdió sus ropas que olían a Egipto, pero no perdió al invisible. Cuando algo te vaya mal, pero queda Cristo. Cuando las cosas no salieron como tú querías, pero queda Cristo. Cuando tú sentiste que fracasaste, pero queda Cristo. Cuando nadie te habla, pero queda Cristo. Cuando la gente te repudia, pero queda Cristo. Cuando no tienes un buen testimonio, pero queda Cristo. Cuando pides perdón y eres acusado, pero queda Cristo, pero queda Cristo, pero queda Cristo. Moisés perdió todo, pero no hubo algo que no perdió: ver al invisible. Hay momentos en la vida que hice yo en ese contexto, cuando mi oración pública en mi trabajo había sido fracasada, cuando mis esperanzas de ministerio habían sido tumbadas. Me levantaba cada mañana y sentía tanto temor de ciertas cosas que no me podía ir sin doblar la rodilla, sin ver al invisible. Entonces te enfrento más seguido a tu miedo, porque con tu miedo te sostienes todos los días del invisible. Y llegaba y le decía: Señor, esto, y me sostenía del invisible. Señor, esto duele, y me sostenía del invisible. Cuando tú te sostienes del invisible, 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 y le dices: Señor, esto pasa, o esto me duele, o esto pasó. Hay un momento en que pasa lo que duele, hay un momento en que pasa el temor, hay un momento en el que pasa lo que te preocupaba, hay un momento en el que pasa el problema, pero has estado tanto tiempo, que amas al invisible, que quieres vivir con él, quieres amarle a él, le hablas a él, le cantas a él, le adoras a él, quieres verlo, quieres tenerlo, no quieres separarte. Y Dios dice: te llevé al desierto para hablar a tu corazón. Te dejé de tener miedos para que conozcas mi cobertura. Te dejé de tener preocupaciones para que conozcas mi solvencia. Algunas veces te dejé en silencio para que te acercaras más tu oído a mi boca. ¿Qué dice, Señor? No oigo. Es que si te gritan no te acercas. Ay, qué bonito, mire, Dios me habló y la hermana me dijo que Dios me va a dar esta salida. Qué bonito, yo no menosprecio eso. Pero como ya me lo gritó, yo no me acerco. Pero Dios, estás en silencio. Estás en silencio. Me acerca, ¿qué dices? Está hablando despacito: me acerco más, me acerco más, me acerco más, me acerco más. Y de repente estás recostado en el pecho del Señor. Oigo. Cuando oyes el corazón de Dios, porque te acercaste. Y hizo Moisés, se sostuvo como viendo al invisible. ¿Cómo te vas a sostener en tus problemas? Como viendo al invisible. Moisés tenía un propósito externo: la liberación del pueblo. Dios tenía un propósito interno en Moisés. Era matar tu yo para que dependas de mi yo. Pero también Dios tiene un propósito eterno con Moisés. Y hablemos no solamente de la eternidad. Fíjese que Apocalipsis nos dice, en Apocalipsis 15:3, que los que vencen, nos dice que cantan el cántico de Moisés, siervo del Señor. O sea, permítame, a Dios le gustó lo que Moisés cantaba y decía de él, que yo me lo voy a llevar más allá adelante en los tiempos finales y me van a cantar el cántico de Moisés. Pero es que Moisés ya lo cantó hace muchos años en Éxodo 15 y cuando cruzan el mar lo cantó. Pero yo esas palabras, yo las quiero más adelante. Porque lo que se dijo de mí es cierto, porque lo que se dijo de mí es verdadero, porque me gustó cómo me lo cantaba y quién me lo cantaba. Quiero escuchar el cántico de Moisés, porque algunas veces Dios lo que va a hacer es que cantes en el pozo más profundo y amarrado al cepo, y que cantes cantos al Señor, porque los cánticos de mayor adoración es cuando no ves. Si en el sermón del monte y comiendo peces y comiendo panes, hermanos, todos cantamos. Pero amarrados al cepo no todos cantamos. Pero cuando tú cantas amarrado al cepo, tú ves al invisible.
Cuando tú cantas, cuando las aguas han llegado hasta la garganta, tú ves al invisible. Cuando tú cantas, cuando fuertes toros de Basán te han rodeado y han descoyuntado tus huesos, entonces tú cantas viendo al invisible. Cuando todos dicen, este no tiene por qué cantar. Es cierto, no tengo por qué cantar, quizás por la economía, quizás por la familia, quizás por el trabajo, pero hay algo, yo no canto por lo de la tierra, yo canto por lo del cielo, porque en el cielo tengo a alguien que inspira mi canto, en el cielo yo tengo a alguien que me escucha. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, no quiero nada, no deseo nada. ¿Cuál es el cántico de Moisés? Te canto con armadura y con ovejas. Te canto con sandalias y sin sandalias. ¿Cuál es el cántico de Moisés? Te canto porque te conozco, porque te he visto invisible. ¿Y cómo si Dios es invisible? Lo he visto. Y tú lo has visto. Tú lo has visto cuando cantas, lo has visto cuando oras. Lo has visto cuando está al lado tuyo. Puede ser que el diablo te diga, ya ves, Dios te ha abandonado, pero si en realidad somos sinceros, te vas a dar cuenta que siempre te ha sostenido, te ha llevado más allá de lo que tú creías, que tal vez no de la forma que tú decías, pero de la forma que Él dice, sí lo ha hecho. Y el cántico de Moisés trasciende. ¿Por qué? Porque es algo que nosotros podemos cantarle al Señor desde la intención de nuestro corazón. El cántico de Moisés, para terminar, dice algo específico. Jehová es mi fortaleza y mi cántico. Jehová ha sido mi salvación. Este es el mí. Cuando tú aprendas el mí, te vas a dar cuenta que dirás mi fortaleza, mi cántico, mi salvación, mi Dios, mi Padre, pertenencia. Soy de Él y Él es mío. Soy de Él. Pero todo está oscuro, pero soy de Él. Pero no salió, a mí no salió la oración que dijiste, pues yo que quedé en vergüenza, fíjese. Pero como mi gloria no es que me salga la oración, mi gloria es el Cristo en mí. Mi gloria es que me salvó y que me resucitó. Mi gloria no es que en ese día saliera o no la oración. Cuando tú no tienes el propósito de qué hacer o perdiste un propósito, tú tienes que recordar que fuiste creado para la alabanza de la gloria de Dios. Canta el cántico de Moisés, es un cántico de unión. Mi Dios, mi fortaleza, mi salvación, mi Padre. Cuando hagas esa unión con Dios, las demás cosas se irán dando por añadidura. El Señor dijo, buscad el reino de Dios y su justicia y todo lo demás os será añadido. Dios te bendiga, hermano.